Bueno, vamos a seguir entonces con el próximo video. Como les dije en el video anterior, vamos a ver slots en este nuevo video. Ya algo les adelanté, pero el slot es una determinada información que nosotros le podemos pasar desde el componente padre al componente hijo a través del contenido o de estos puntos, digamos, de inserción, así como tienen, por ejemplo, los botones. Nosotros podemos enviar cierta información de parametrización a ese componente. Acá, por ejemplo, la palabra superfill es identificada dentro del componente que creamos nosotros con un tag slot, así de esta manera. Entonces, dentro del componente donde estén estos tags, será reemplazado por lo que viene del padre. Vamos a hacer una pequeña prueba con los botones. Acá nosotros tenemos el botón counter. Vamos a cambiar primero que nada, así queda más prolijo ahí está, este separador de texto. Entonces podemos bajar a un renglón más abajo y poner un string de varios renglones. Recuerden entonces que con estas tag string nosotros podemos escribir un texto separado por renglones con enter. De la otra forma tenemos que escribirlo solo en una sola línea. Bueno, como les decía, fíjense a este objeto estándar button, nosotros le estamos pasando un slot, que es este texto, que lo estamos, fíjense acá, lo está usando ese componente para mostrar en esta parte de acá. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, ahora que cierto texto que aparezca acá, nosotros lo pasemos mediante un slot. De esta forma, así va a poder usar el componente nuestro internamente un texto que nosotros le pasemos desde el componente padre, ¿no? En este momento, y acá lo podemos ver, este primer botón no tiene ningún slot que le estemos pasando, ¿sí? Lo mismo sucede con el segundo botón, no tiene ningún slot. Y lo mismo sucede con el tercer botón, que no tiene ningún slot. Bueno, fíjense que ahora le agregué este tag acá. Vamos a probarlo así, de esta forma, para chequear que no cambie el comportamiento. Vieron que todavía no aparece nada. Aquí sigue todo funcionando. Pero si yo pongo un determinado texto acá, slot del primer botón, fíjense que ese texto ya aparece aquí, ¿sí? Cuando es reemplazado este tag por el contenido del slot que le estamos pasando aquí. Fíjense que acá vamos a pasarle otra información. Segundo botón. Tercer botón. Van a ver cómo cada botón recibe y puede usar en su contenido ese tag slot con la información que viene del componente padre. Esto no solo puede ser un texto, sino que también puede ser un objeto, ¿sí? Nosotros también podemos mandar otros tags, por ejemplo BR, acá. Y fíjense cómo ese BR quedó incluido también junto con el texto. El slot completo quedó incluido aquí dentro de nuestro componente, reemplazando esto. Bueno, los slots también pueden tener valores por default. Acá mismo yo puedo poner un valor sin slot, por ejemplo, que es un valor que se va a reemplazar o que va a quedar acá en el lugar del slot si nosotros no le enviamos ningún slot. Fíjense que le acabo de poner sin slot
vamos a chequear y todo funciona de la misma manera porque cada uno de estos botones tiene slot. Y ahora lo que vamos a hacer es al último botón no le vamos a pasar slot. Entonces van a ver que aparece sin slot. Esto es útil, es algo útil que nos puede servir para ir parametrizando ciertos aspectos de nuestros componentes para pasar la información a través de slots, desde el componente padre al componente hijo. Otra cosa importante que tienen los slots es que pueden ser nombrados. Podemos pasarle más de un slot. Y eso lo podemos ver en la documentación. Slot con nombre, por ejemplo acá, donde nosotros podemos llegar a tener un componente al que le queremos parametrizar un header, al que le queremos parametrizar una información principal y al que le queremos parametrizar un footer, ¿no? Bueno, nosotros podemos construir nuestro componente de esta manera, dibujando un determinado objeto y reemplazando estratégicamente en cada lugar que nos interese por un slot con nombre de esta forma como lo ponemos acá. Entonces podemos decir, por ejemplo, a nuestro componente que le vamos a pasar un slot con un name y lo vamos a poner como está acá entre doble comilla al nombre. Le vamos a poner trailer porque está al final. Y a este lo vamos a dejar sin nombrar porque es el slot por default. Así que dentro de nuestro componente lo que podemos hacer es escribir un objeto donde el name sea trailer, así como lo propone acá más abajo. Fíjense, un template, ¿sí? Y le indicamos a ese template que corresponde al slot trailer. De esta forma, por ejemplo, acá hacemos así, trailer desde el padre y el nombre trailer. Entonces fíjense cómo cambia el comportamiento de nuestro botón. Y acá me quedó esto mal. Ahí está. El resto del slot que no está nombrado se considera como un slot sin nombre, y aquel componente en el que específicamente nosotros le pusimos que correspondía al slot trailer es identificado y apartado en el lugar correcto como acá. Esa es la forma de mandar más de un slot. Fíjense, este es el slot por default, sin nombre, y este slot es el slot trailer. Y podemos agregar más de uno, así como está en el ejemplo en la página. Fíjense que acá pasa el header, todo este contenido, todo este H1 va a ir reemplazando a este texto que está acá, a este objeto, ¿sí? Todo este resto que no está específicamente tagueado con un slot es el slot principal, digamos, o el slot por default, mejor dicho, que va a ir reemplazado acá en main. Y en el footer de nuestro componente, todo este objeto va a ser reemplazado por este template que está acá, ¿sí? Bueno, de esa forma nosotros ven que tenemos el slot por default, en este caso, que es el texto que se reemplaza cuando se usa un slot sin nombre. Y acá específicamente estamos reemplazando el slot trailer. Fíjense además que me quedó de el sin slot en el slot trailer, que vamos a ponerle algo más específico, sin slot trailer en realidad, así no se confunde con el otro. Y fíjense que acá dice sin slot y sin slot trailer. Cada uno de los slots, este el primeramente y este después, tiene su valor por default, ¿sí? Podemos no ponerlo también, al igual que al slot por default, ¿sí? Ven que, bueno, ya no tiene nada. Bueno, otra cosa importante que nosotros también podemos hacer con los slots es, dentro del slot, como les decía, además de mandarle un componente o distintas cosas, podemos hacer un bind
de variables que tenga el padre en este caso. Este texto, antes de crearse el componente, se compila en la instancia padre con el alcance de las variables que haya en la instancia padre, ¿sí? Ya sea la aplicación Vue en este caso, que es el padre de este botón, o sea otro componente con su respectiva información de data y demás. Entonces lo que podemos hacer acá es mapear una variable que tengamos nosotros en el padre, o también puede ser una computed property, ¿no es cierto? Vamos a poner cualquier cosa acá, por ejemplo, texto del padre. Bueno, y lo que debemos hacer es ponerle el nombre de la variable. Acá fíjense que esto va a ser compilado en el padre y nuestro slot va a tener este contenido fijo más el valor de la variable, y así va a ser recibido internamente por nuestro componente. Bueno, ven, tiene el slot y dentro del slot recibe el slot por default el valor de una variable que nosotros tenemos en el padre. Vamos a hacer una prueba. Vamos a editar esto. Y fíjense cómo si nosotros cambiamos el texto del padre de la variable en el elemento padre del botón, ese contenido o ese slot sigue estando esa variable linkeada con el valor que tiene en nuestro data. Si nosotros esto lo modificamos, por eso puede ser una computed property, que sea un cálculo y que nosotros queremos mostrar dentro de nuestro componente simplemente. Es interesante ver cómo de esa forma nosotros también no solo podemos pasar componentes, no solo podemos pasar slots que estén nombrados, como en este caso que es el trailer, sino que también dentro de ese contenido podemos tener variables asociadas que van enriqueciendo la forma en la que nosotros podemos parametrizar ese primer botón. Fíjense que en este caso, qué diferentes que son y qué comportamiento distinto que tiene, pero se trata de un solo componente que nosotros desde afuera, desde el padre, cada vez que instanciamos un nuevo componente de estos que nos interesa, podemos cambiar todo su comportamiento. Bueno, espero que les sea útil y nos vemos en el próximo video.